Creed en sus profetas. Domingo 31 de enero 2021. Ezequiel 40. Instrucciones acerca del templo. En el año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto en el cual, al lado sur, había algo como una estructura de ciudad. Me llevó allá y he allí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía en su mano un cordel de lino y una caña de medir, y estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me dijo: «Oh hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. He aquí que por fuera y alrededor del templo había un muro. En la mano del hombre había una caña para medir, la cual tenía 3 metros. Entonces midió el espesor de la estructura, la cual tenía 3 metros, y su altura, la cual era también de 3 metros. Después fue a la puerta que daba al oriente, subió por las gradas y midió el umbral de la puerta, el cual tenía 3 metros de ancho. El otro umbral también tenía 3 metros de ancho. Cada celda tenía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había una separación de 2,5 metros, y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo, por el lado interior de la puerta, medía 3 metros. Asimismo, midió el vestíbulo de la puerta, el cual tenía 4 metros, y sus pilastras tenían 1 metro cada una. El vestíbulo de la puerta estaba hacia adentro. Las celdas de la puerta que daba al oriente eran 3 en un lado y 3 en el otro lado, todas de la misma medida. También tenían la misma medida las pilastras de cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta, el cual era de 5 metros. El largo del umbral era de 6,5 metros. El espacio delante de las celdas era de 50 centímetros a un lado y de 50 centímetros al otro lado. Cada celda tenía 3 metros por un lado y 3 metros por el otro lado. Midió en la puerta desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda opuesta, 13 metros. Una entrada estaba frente a la otra. También midió las pilastras, las cuales tenían 31 metros. El atrio junto a la puerta también tenía pilastras alrededor. Desde la fachada exterior de la puerta hasta el frente del vestíbulo interior de la puerta había 26 metros. Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, que daban hacia las celdas en el interior y alrededor de la puerta. Asimismo, su vestíbulo tenía ventanas alrededor y hacia el interior, y en cada pilastra había decoraciones de palmeras. Luego me llevó al atrio exterior, y he aquí que había cámaras, y el atrio alrededor tenía un enlosado. Alrededor de aquel atrio y dando hacia el enlosado había 30 cámaras. El enlosado inferior de junto a las puertas correspondía a la longitud de las puertas. Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente exterior del atrio interior, y tenía 52 metros. Así como en el norte era en el oriente. Luego midió el largo y el ancho de la puerta que daba al norte del atrio exterior. Tenía 3 celdas en un lado y 3 en el otro lado. Sus pilastras y su vestíbulo tenían las mismas medidas que la primera puerta, 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Sus ventanas, sus vestíbulos y sus decoraciones de palmeras eran de las mismas dimensiones que las de la puerta que daba al oriente. Se subía a ellas por 7 gradas, delante de las cuales estaba el vestíbulo. Enfrente de la puerta del norte, así como la del este, había una puerta que daba al atrio interior. Él midió de puerta a puerta y había 52 metros. Luego me condujo hacia el sur, y he aquí que había otra puerta que daba al sur. Midió sus pilastras y sus vestíbulos. Eran como aquellas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor, así como aquellas ventanas.
Tenía 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Se subía a ella por 7 gradas, delante de las cuales estaba el vestíbulo. Tenía decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, tanto en un lado como en el otro lado. También había en el atrio interior una puerta que daba al sur. Midió de puerta a puerta hacia el sur y había 52 metros. Luego me llevó por la puerta del sur al atrio interior y midió la puerta del sur. Eran como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor. Tenía 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Alrededor había vestíbulos de 13 metros de largo y 2 metros y medio de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, y 8 gradas daban acceso a ellos. Luego me llevó al lado oriental, al atrio interior, y midió la puerta. Eran como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor. Tenía 26 metros de largo y 13 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, y 8 gradas daban acceso a ellos. Luego me llevó a la puerta del norte y midió, conforme a aquellas mismas medidas, sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos. La puerta tenía ventanas alrededor, tenía 26 metros de largo y 13 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, y 8 gradas daban acceso a ellos. Había una cámara cuya entrada daba al vestíbulo de la puerta. Allí lavaban el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas en un lado y otras 2 en el otro lado, para degollar sobre ellas el holocausto, la víctima por el pecado y la víctima por la culpa. En el lado de afuera, conforme uno sube a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado que daba a la entrada de la puerta había otras 2 mesas. Había 4 mesas en un lado y 4 en el otro, es decir, al lado de la puerta había 8 mesas sobre las cuales degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 75 centímetros de largo y 75 centímetros de ancho, y 50 centímetros de alto. Sobre ellas colocaban los instrumentos con que degollaban las víctimas del holocausto y del sacrificio. Los rebordes de 7 centímetros estaban fijos alrededor de la cámara, y la carne de las ofrendas estaba sobre las mesas. Por fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras para los cantores. Una de ellas estaba al lado de la puerta del norte y su fachada daba al sur. La otra estaba al lado de la puerta del sur y su fachada daba al norte. Y me dijo: esta cámara que da al sur es de los sacerdotes que están a cargo del templo, y la cámara que da al norte es de los sacerdotes que están a cargo del altar. Estos últimos son los hijos de Sadoc, quienes han sido acercados al Señor de entre los hijos de Leví para servirle. Luego midió el atrio, que era un cuadrado de 52 metros de largo y 52 metros de ancho. Delante del santuario estaba el altar. Luego me llevó al vestíbulo del templo y midió cada pilastra del vestíbulo, 2 metros y medio de un lado y 2 metros y medio del otro lado. El ancho de la puerta era de 1 metro y medio de un lado y de 1 metro y medio del otro lado. El largo del vestíbulo era de 10 metros y el ancho de 5 metros y medio. Junto a las gradas por las cuales se subía al vestíbulo había columnas junto a las pilastras, una de un lado y otra del otro lado. El ministerio de curación, capítulo 34. La verdadera educación prepara para la obra misionera. La verdadera educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes, y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. La preparación para servir. Este objeto deberían tenerlo siempre presente los padres y maestros cristianos. No sabemos en qué actividad han de servir nuestros hijos. Puede ser que su vida transcurra en el círculo del hogar. Tal vez sigan alguna de las profesiones ordinarias de la vida o vayan a países paganos para enseñar el Evangelio.
pero serán todos igualmente misioneros de Dios, ministros de misericordia para el mundo. Dios ama a los niños y a los jóvenes con sus lozanas dotes y con su energía y valor, sus delicadas susceptibilidades, y desea ponerlos en armonía con los agentes divinos. Tienen, por lo tanto, que recibir una educación que los habilite para ponerse de parte de Cristo y servirle abnegadamente. Cristo dijo acerca de todos sus hijos hasta el fin del tiempo lo mismo que declaró con respecto a los primeros discípulos. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, Juan 17:18, para ser representantes de Dios, para revelar su espíritu, para poner de manifiesto su carácter, para hacer su obra. Nuestros hijos están como en la encrucijada de los caminos. De todos lados, las mundanas incitaciones al egoísmo y la concupiscencia los invitan a desviarse de la senda trazada para los rescatados del Señor. De la elección que hagan depende que sus vidas sean una bendición o una maldición. Rebosantes de energía, deseosos de probar sus aptitudes, necesitan dar salida a su vida exuberante. Serán activos para el bien o para el mal. La palabra de Dios no reprime la actividad, sino que la guía y encausa. Dios no ordena al joven que tenga menos aspiraciones. No se han de reprimir los elementos del carácter que aseguran éxito verdadero y honores entre los hombres, a saber, el deseo irreprimible de alcanzar algún bien mayor, la voluntad indomable, la aplicación tenaz y la perseverancia incansable. Deben dedicarse mediante la gracia de Dios a conseguir fines tanto más elevados que los intereses mundanos egoístas, como son más altos los cielos que la tierra.